Muy buenas. Bueno chicos, hoy día vamos a hacer el pronombre. Ustedes ya saben una definición general del pronombre, que es el que reemplaza al nombre. Vamos a poner otras definiciones, ¿listo? Muy bien. Tenemos la definición semántica. Dice, palabra que sustituye al nombre, la que ya conocemos, para evitar su repetición. Presenta significado ocasional. Por ejemplo, nos está diciendo para evitar esa repetición, o sea, no estar repitiendo la misma palabra. Por ejemplo, tenemos Fernanda es linda. Ella siempre estudia. Ella está reemplazando ¿a quién? A Fernanda. Por eso decimos que el pronombre reemplaza al nombre o sustantivo, si desea. ¿Y por qué nos sirve? Al momento de redactar, no estar escribiendo la misma palabra. Por eso es importante saber los pronombres. Muy bien. Morfológicamente, ya les dije, cuando tenemos una definición morfológica, hace referencia a cómo nosotros podemos analizar esa palabra solita, ¿ya? Entonces dice, categoría gramatical variable, pues presenta los accidentes de género, número y persona. Recuerden que en las anteriores ocasiones, en lo que es en los determinantes, por ejemplo, ya no había persona, pero acá ya tenemos un nuevo accidente gramatical. Género, número y persona. Por ejemplo, dice, el tuyo es muy lindo. Cuando hablamos de persona, estamos hablando de a qué persona nos referimos. A primera persona si soy yo, a la segunda persona si eres tú, o a la tercera persona si es él, tanto en plural o en singular. Muy bien, eso es morfológicamente. Ahora, sintácticamente, cuando estamos analizando dentro de la oración, su funcionamiento, estamos hablando solamente de esta palabra, es decir, del pronombre. Nos dice, dentro de un contexto determinado, el pronombre puede funcionar como núcleo del sujeto. Ejemplo, ellos cumplieron con la tarea del lenguaje. Ahí nos está diciendo que dentro de una oración o un contexto determinado, el pronombre puede funcionar como núcleo del sujeto, núcleo sintácticamente, es decir, cuando está en la oración. Si bien acá morfológicamente lo han puesto en una oración, pero yo les estoy dando a conocer que tenemos tres personas, ¿no es cierto? Primera, segunda, tercera persona. El yo varía también, es de acuerdo a lo que vamos a tener. Yo, mío, por ejemplo. Ahorita vamos a ver yo por qué. Y acá es núcleo del sujeto. También nos han dicho núcleo del sujeto también puede ser un nombre o un sustantivo. Pero también el pronombre. ¿Por qué? Porque justamente acá estamos viendo que reemplaza al nombre, ¿no es cierto? En este caso el nombre, no un nombre propio, que es Fernanda. Lexicológicamente, es decir, cuando hablamos de su, cuando hablamos de su inventario, podemos contarla, no contarla, pueden introducirse más pronombres al inventario, a la relación de pronombres que tenemos. ¿Ustedes creen que se puede ingresar? No se puede ingresar, ¿ya? Por eso dice, es de inventario cerrado, es decir, no admite la creación de pronombres. No admite pronombres. Nosotros tenemos un número determinado de pronombres y punto. No podemos utilizar otros. Por ejemplo, tendríamos el pronombre a ver, en inglés, que es la más conocida para ustedes. You. Ustedes podrían utilizar ese pronombre you para hablar en castellano. Pues no. A ver, Kirian. You, si es un pronombre, you
yo te quiero. Así vas a decir. Tú te quiero, vas a decir. No suena, ¿no es cierto? A ver, con un problema. You love, suena bonito, you love, porque si conocemos, pero si decimos you, you, you quiero, así, te quiero, no suena, es feo. Sin embargo, sin embargo, pero no lo utilizan desde esa forma que yo lo utilizo. Lo utilizan ya combinando entre oraciones, o sea, oraciones completas con con algunas palabras y oraciones también. Castellano, inglés, lo que se llama el Spanish. Nosotros no la vamos a utilizar, no. Son personas que utilizan las dos lenguas y al momento de hablar combinan esas dos. Por eso se llama Spanish. Eso está al sur de Estados Unidos. Muy bien. Entonces vamos a ver clasificación de los pronombres. Esta, este análisis que se hace es morfológico. ¿Por qué? Solamente estamos analizando la palabra, nada más. No estamos analizando la oración, en la oración. Por lo primero tenemos que analizar la palabra, nada más, ¿ya? Por eso estamos hablando de clasificación de pronombres. Entonces, tenemos pronombres personales. Personales cuando hablan de la persona en sí. Tenemos, por ejemplo, son clases especiales que representan a tres personas que intervienen en la conversación o diálogo. Tenemos primera persona, segunda y tercera persona. Primera persona, yo en plural, nosotros o nosotras. Perdón, yo en singular y en plural tenemos nosotros, nosotras. Me es un pronombre átono complementario, me y nos. Mi no es un pronombre átono complementario, porque cuando hablamos de átonos, son los que no tienen sonido y necesariamente tienen que juntarse a otro, estar al lado de otra palabra. El mi, es más, ya ven una tilde ahí en mi, es un pronombre tónico, porque tiene una fuerza de voz. Entonces, y conmigo. Ese mi, en su mayoría de veces, siempre se utiliza después al último de algo, o después de una preposición, a mí, de mí, por mí, por ejemplo, ¿ya? Y el menos, eso tiene que estar al lado de un verbo, en su mayoría de veces, o a veces se juntan con un verbo, ya veremos más adelante. Segunda persona, tú, ahí tiene tilde, hay que tener cuidado, por eso es importante, en tildes diacríticas, por eso hay tildes diacríticas. El si él te cede, tú mimas. Creo que en la primera clase que nos encontramos les había enseñado, en la segunda clase me parece. Si él te cede, tú mimas. Hay más, pero esos son los principales. Si él te cede, tú mimas. ¿Ya? Entonces, en este caso, y hay que saber cuándo lleva tilde, esa falta, pero esos son los que le estoy diciendo. Por ejemplo, hay tú, mi, ahí está. Tú, mi, ahí está tú y el mi llevan tilde. Usted, eso utilizamos en segunda persona, a veces también en tercera persona. Utilizamos para que sean por respeto. Vosotros y vosotras, esa más bien no la utilizamos nosotros. Y si se utiliza en situaciones bien formales, bien, absolutamente formales, a veces en un juramento, por ejemplo. Vosotros juráis por... Bueno, eso es... Pues después no la utilizamos. T. Ese T, por ejemplo, es un diacrítico, es un pronombre, obviamente, de segunda persona, no lleva tilde porque ¿y cuál lleva tilde? El que es sustantivo, el de T de tomar. Este T tenemos el ti, ojo, miren, ese ti no se tilda, no está dentro de los diacríticos, es un monosílabo. Y todos los monosílabos no se tildan, solo cuáles, los diacríticos. ¿Y cuáles son principalmente? Hay más obviamente, pero los principales son, si él te cede,
tú, mi, más. Eso lo estoy dando yo en una oración. Ojo, tengan cuidado, lo estoy dando en una oración, pero cada sílaba, si, el, te, se, de, tú, mi, más. Esas son, esos son cada sílaba, ¿ya? Por el T, por ejemplo, ¿ya? Y no está dentro ahí el ti. ¿Por qué? Porque el ti no tiene una confusión. No hay con quién se confunda. Por eso es que esas palabras que les he dicho, esos monosílabos o que pertenecen a la tilde diacrítica, tienen sus reglas al momento de tildar, porque es así se equivocan. Hay un T de pronombre y hay un T de sustantivo. Y ese T de sustantivo lleva tilde. Es un T de sustantivo de la infusión de tomar. Hay un tú que es pronombre que estamos viendo ahora y hay un tú que es de determinante posesivo. Ya hemos visto los determinantes. El tú. Igualmente el mí. Ya, es un determinante. Y contigo. Eso conocen. Conmigo, contigo. Muy bien. Siguiente. Tercera persona. Él. De igual forma. ¿La ve? A ver, yo otra vez voy a repetir. Si, él, te, se, de, tú, mi, más. Entonces, ahí tenemos. Él también está con tilde, porque es un pronombre. Ella, ello, ellos. Ese él y ella es lo mismo. ¿Recuerdan cuando nosotros hicimos el verbo todavía no hemos hecho con ustedes? Todavía no hemos hecho. Pero, por ejemplo, el verbo no tiene género, pero cuando yo digo viaja, como no tiene género, viaja, ¿quién viaja? Él o ella. Él viaja, ella viaja. Ahí hace la diferencia. O sea, por eso se utiliza el mismo pronombre. ¿Ya? Viendo el contexto también. Ello, ellas, ellos. Se. Otra vez tenemos ahí un diacrítico. Un monosílabo que no se tilda. Y es pronombre. ¿Cuándo se tilda? Cuando es verbo. Cuando es pronombre no se tilda. Por ejemplo. Otra vez voy a repetir ya para ver. Si, el, te, se, de, tú, mi, más. Ahí está, ¿ve? El se. Este se no se tilda porque es pronombre. Pero ¿cuándo se tilda? Cuando es verbo. Por ejemplo, mm, solo sé que nada sé. Ese verbo ese sé es un verbo de saber. Solo sé, de saber, que nada sé. Sé que nada sé, de nada no saber, pues, ¿no? Entonces es un verbo, solo sé que nada sé, por eso se tilda. Cuando es un pronombre, no se tilda. Es de tercera persona, se hace referencia a tercera persona. Es un pronombre átono complementario también. Tiene que estar al lado, principalmente de un verbo. Principalmente de un verbo. Porque al lado puede estar otras palabras, pero hace referencia siempre al verbo, siempre. ¿Ya? Tenemos los, las, les, sí. Otra vez lleva tilde el sí. El sí. A ver, otra vez, a ver, bueno, los pronombres átomos complementarios, perdón, los diacríticos, los únicos monosílabos que se tildan. Hay otros, pero ojo, le estoy diciendo que estos son los principales que debemos conocer por ahora. Sí, comienza. Sí, él, te, se, de, tú, mi, más. Aún. Entonces, tenemos sí, ahí está, tilda, es pronombre. Pero se tilda otra también en otra situación, que sí también la conocen, es fácil. Cuando es de afirmación, un adverbio de afirmación. ¿Te gusta el té? Sí. Ahí está, ya afirmaste. Pero cuando es un pronombre de tercera persona? Hay uno que siempre se equivoca. Pero se debe de decir de esta forma. Él vuelve en sí. En sí, ahí está, estamos viendo el sí. Se tilda porque es un pronombre. Eso quiere decir, él vuelve en sí. O sea, ese sí, como es de tercera persona, significa también él. Él vuelve en él.
La mayoría de personas se equivocan al momento de decir, tú vuelves en sí. ¿Cómo? ¿Cómo ese tú va a volver en sí? O sea, tú, que es de segunda persona, dices, tú vuelves en él. Está mal. Sería, tú vuelves en ti. Acá estamos viendo los dos pronombres, el tú y el ti. Igual en primera persona miramos el yo y el mí. Entonces, yo vuelvo en mí, tú vuelves en ti, él vuelve en sí. Y se lleva tilde el sí. Y por último, el consigo. Muy bien. Está fácil ese conmigo, contigo, consigo también. Porque ya saben también ustedes la idea, ¿no? Vamos a ver los ejemplos. Dice, ella y él trabajan con nosotros. Dice, viene conmigo o te vas. ¿Vienes conmigo o te vas con él, con ellos? No se fue temprano, como dijo al llegar. Ay, mire, ese en C está al lado del verbo fue, ¿no es cierto? Muy bien. Ubica los pronombres personales y especifica si se trata de primera, segunda o tercera persona. Ya, ustedes, ya no les voy a dejar. Ustedes hagan un trabajo mental, dice, primero, ella me dijo la verdad. Dos, él creyó en mí. Muy bien. ¿Cuáles son los pronombres acá? Les dejo 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Los pronombres tenemos, nos vamos acá arriba, rápido. Tercera persona, ella. Y me de primera persona. Un pronombre átono complementario. Por eso se llama complementario. Porque complementa al momento de nosotros hablar. Si yo digo, ella dijo la verdad, se nota muy bien. Se entiende, ¿no es cierto? Ella dijo la verdad. Pero si yo le pongo, ella me dijo la verdad, está complementando, está haciendo referencia a alguien. Por eso complementa al verbo. Dice, ella, porque yo puedo decir, ella dijo la verdad. Pero, pero ¿a quién le dijo la verdad? ¿A quién le dijo la verdad? Solo cuando digo, ella dijo la verdad. No sabes. Pero si yo digo, ella me dijo, así como el ejemplo de acá en la uno, ella me dijo la verdad. ¿A quién le dijo la verdad? A mí. No suena bien, pero se dan cuenta, está refiriéndose a mí. Por eso es un átono. Eso ya en oraciones nos vamos a dar cuenta al momento de saber cuándo es un pronombre o está haciendo referencia a un objeto directo, objeto indirecto. Entonces, a mí. Listo. Vamos a ver acá. Tenemos ella y me. Son dos pronombres. Porque podemos poner también, ella te dijo la verdad. Cambia, ¿no es cierto? Te dijo. Entonces, ¿a quién le dijo? A te. Está haciendo esa referencia a te, a una segunda persona. Ella le dijo. ¿Se dan cuenta? Porque si ustedes dicen, ella se dijo la verdad, se está refiriendo a sí mismo. A sí misma, perdón. Cuando dices, ella se dijo la verdad. Ese se es de tercera persona, pero estás refiriéndose a la misma persona. Ella, a ella misma. Por eso se dijo la verdad. Cuando dices ella le dijo la verdad, es una tercera persona, pero que no es ella, sino es otra persona. Espero que se habrá entendido. Vamos a entenderlo más cuando hagamos oraciones. Ahora estamos hablando solamente en nivel morfológico. Oraciones es en nivel sintáctico. Perfecto, hasta aquí entonces, ya está haciendo esa diferencia. Por eso también es importante saber utilizar los pronombres. Segundo, la 2. Él no creyó en mí. Muy bien. Es más, ya están con tildes y acá se hacen más rápido todavía reconocerlas. Él, tercera persona. Él no creyó en mí. Ahí está. Mí también. Otra vez, ¿de quién se refiere?
a la primera persona. Acá tenemos justamente en la primera persona mi, ¿no es cierto? Y está con tilde. Tenemos dos, entonces en la primera tenemos dos, en la segunda tenemos dos. Muy bien. 3. Todo siempre fue para ti. Entonces el ti, tendríamos un pronombre ahí. 4. Le di su merecido. Ahí está, le. Pronombre de tercera persona, ¿cierto? 5. No olvides llegar contigo a tu hermano. ¿Cuántos pronombres tenemos en la 5? Dice otra vez, no olvides llevar contigo a tu hermano. Rápido nos fijamos que tenemos contigo, ¿no es cierto? Ahora, el tú, ¿por qué no tú? Podría ser uno, seguro alguien se dará cuenta y dirá, no tiene tilde. Perfecto, es una forma de reconocer, pero si hacemos ejercicios, tal vez hay un tú con sin tilde, tal vez, pero por si acaso digamos que no. En este caso no es. Cuando dices tu hermano, a tu hermano, en todo caso, solamente tu hermano, solamente, a ver, ¿qué significado le está diciendo cuando dice tu hermano? ¿A qué hace referencia? A tu hermano, claro, ya, tu hermano o tu hermana. Pero si dices mi hermano, mi hermana, es alguien que te pertenece, alguien que es, posees esa característica de que es familiar tuyo, es tu hermano, mi hermano. Entonces el tú es un determinante posesivo. ¿Se dan cuenta? Es posesivo. No es un pronombre porque ese tú no está reemplazando a nadie. ¿A quién? Tendría que reemplazar a alguien acá en esa oración y no reemplaza a nadie. Solo está determinando a un nombre. ¿Qué le está determinando? Está dando la determinación que es un posesivo. Le está dando esa idea. Tu hermano. O sea, alguien está hablando que tu hermano, que es tu posesión, no puede ser hermano de otro, es tu hermano. ¿Ya? Siguiente, 6. Nos llevaron varias veces. Nos llevaron varias veces. ¿A quiénes llevaron? A nos. Ah, entonces, no, mira, decían, podríamos decir a nosotros. ¿A quiénes llevaron? A nosotros. Ahora, si ponemos nosotros, ahí en vez de no sería, nosotros llevaron varias veces. No tiene sentido. Por eso justamente tenemos pronombres. Tenemos, dice, nos. Ese nos viene de nosotros. Cuidado, viene de nosotros. ¿Ya? Por eso nos. Y nosotros hablamos de esa forma. Por eso nos llevaron varias veces. Por eso es un pronombre átono complementario. ¿Y cuáles son los átonos complementarios? Mete, se, nos, os, lo, los, la, las, le, les. Otra vez. Mete, se, nos, os, lo, los, la, las, le, les. Esos son los pronombres átonos complementarios y son los que no llevan tilde también. Por eso son átonos, no tienen sonido ya, para que no digan. Sonido se refiere a mayor fuerza de voz, ¿ya? No es que no tengan sonido, si no, no sonarían. Bueno. 7. Entonces la 6 es la nos, ya listo. En la 5 es contigo, nada más. La 7. Tú y yo nos comprendemos. ¿Listo? ¿A quién se refiere? Perdón, ¿cuántos pronombres tenemos? Tú, yo. Esos dos. Tú y el pronombre yo. El y no. Ya, cuidado, es un enlace. Y es más, el tú tiene tilde. El yo, como no tiene para confundirse con otra persona, entonces, o con otra palabra, por eso es el yo. Entonces, tú y yo nos comprendemos.
perfecto porque está reemplazando a unos pronombres. Siempre hay que tener en cuenta que estos pronombres reemplazan a un nombre. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Por ubicación. Les había anticipado que los pronombres datos complementarios pueden estar al lado de un verbo o al lado de un verbo, antes o después, o pueden estar juntos y se escriben juntos. Tenemos los nombres proclíticos, si van antes del verbo, ya hemos visto varios acá, todos prácticamente lo hemos visto ahí. Los que no hemos visto es esto, los enclíticos. Si van después del verbo y anexados a él, o sea, se escriben juntos. Ejemplos los de pronombres enclíticos, perdón, proclíticos. Tenemos se murió tranquilamente. Es un pronombre proclítico porque está antes, ahí está en negrita, ¿no es cierto? Se murió tranquilamente. ¿Quién se murió? Se. ¿Ya? Se, pues se. Ahora vamos a ver un proclítico que está dentro o se escribe junto con el verbo. Murióse tranquilamente. A ver, ¿se dan cuenta? Ahora vamos a ver un poco de tildes acá. Por ejemplo, ese murió, el de arriba, el primer ejemplo, se murió en la oración, se murió tranquilamente. Ese murió lleva tilde porque termina en una vocal y es justamente en río es la mayor fuerza de voz y termina en vocal. Eso significa que es una palabra aguda. ¿Y qué nos dice la regla de las agudas? Que todas las agudas se tildan siempre y cuando termine en N, S o vocal y su mayor fuerza de voz sea la última sílaba. Ojo, sílaba, no está diciendo la última letra, sílaba, ¿ya? Sílaba. Y su última sílaba es rio, ¿ya? ¿Y por qué ha cambiado abajo y no lleva tilde en murióse tranquilamente? Porque ahí esa palabra, como se ha juntado con C, su mayor fuerza de voz, por si dice murióse, no dice murióse, tampoco dice murióse, dice murióse. Entonces sigue conservando su mayor fuerza de voz en río. Entonces, si su mayor fuerza de voz es serio, es una palabra grave. ¿Y qué nos dice la palabra grave? Que son contrarias, ¿no? A las agudas. O sea, se tildan en cualquier consonante. O sea, la palabra tiene que terminar en cualquier consonante, menos en NS o vocal. En esta palabra murióse termina en vocal, entonces no se tilda. La mayor fuerza va a estar en grió, pero tiene que terminar en una consonante, menos ns vocal. En este caso está terminando en vocal, por eso no se tilda. Ya veremos más adelante. Entonces murióse tranquilamente. Ya. Siguiente ejemplo. Se lo llevó ayer. Son pronombres proclíticos. Se lo llevó. Entonces digo, se lo llevó ayer. ¿A quién llevó? A C. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un pronombre, está refiriendo a C. Y lo, otro pronombre. Acá vamos a hacer una diferencia. C, en este caso, es un pronombre, es un objeto directo. Y lo es un objeto indirecto. Porque te hace una pregunta de frente. ¿A quién está haciendo referencia a C? Se llevó, si quieres puedes decir se llevó, pero como estamos hablando de un objeto, se lo llevó. Y ese lo, es más, está funcionando como un masculino, porque dice se la llevó. Se sería objeto directo. Y la sería, si sería la, por supuesto, estamos refiriendo a algo que es en femenino e indirecto, porque la pregunta ha sido rápido, ¿no? Es se, siempre recae a se con el verbo. ¿A quién llevó? ¿Para quién llevó? Todas las preguntas se van a C, no a lo.
Ahora, si es que no estaría el se, recaería lo también. Ya, pero eso es en sintaxis. Vamos a ver, ahora solamente vamos a reconocer cuando es proclítico y enclítico. Proclítico es cuando es antes y va separado. Y enclítico, vemos al segundo, llevóselo ayer. Proclítico, perdón, enclítico, pronombres enclíticos. Juntos al verbo, se escriben juntos al verbo. Y después del verbo y juntos. Ahora, mira, ¿por qué conserva esa tilde? Vemos que lleva tilde porque termina en una vocal y la mayor fuerza de voz es en la última sílaba, que es la sílaba sería bo. Si es en bo, es la última sílaba y como está terminando en vocal, se tilda. Ahora, ¿por qué acá sigue conservando la tilde en llevóselo? Llevóselo. ¿Por qué sigue conservando? Porque es una tilde esdrújula. Y todas las esdrújulas, sin excepción, no tienen reglas. Todas se tildan. Todas. No hay ni una que no se tildase. Todas, ¿ya? Igual que las sobresdrújulas, todas se tildan. O sea, tan solo ustedes sepan la regla de las agudas, ya saben también las graves. Porque en su idea tiene que ver que las graves es lo contrario de las agudas. Y las agudas es lo contrario. O sea, los dos son contrarios. Entonces, si se tilda en la última sílaba, cuando termina en ns vocal, entonces las demás, si son lo contrario y están en otra sílaba, en la penúltima, se tilda. Eso ya les voy a explicar cuando estemos haciendo el tildes, ¿ya? Sigamos entonces. Ahora, ¿qué sucede con estas palabras, por ejemplo, murióse y llevóselo? Es difícil que utilicemos, sobre todo en lenguaje coloquial. Esto quiere decir en lenguaje familiar, el lenguaje de nuestro entorno. No la utilizamos. A ver, es un poco, diría difícil. Más se utiliza en un lenguaje literario, lenguaje, ¿qué más se puede decir? Un lenguaje super estándar, ¿ya? Pero en un lenguaje estándar no se utiliza. Aún peor un lenguaje subestándar, pues, ¿no? Entonces, pero ahí está, la tenemos. Podemos utilizar cuando se quiera. Cuando alguien quiera escribir algo diferente, qué sé yo, se está ahí presente, ¿ya? Pero es difícil de utilizarla. O sea, no difícil, sino simplemente no la utilizamos. No es que sea difícil, simplemente la utilizamos. ¿Ya? Muy bien. Pronombres demostrativos. Ojo, esto hace referencia a lo cuando decimos con los determinantes. ¿Pero qué son los determinantes? Los determinantes están al lado principalmente de un nombre o un sustantivo, pero puede estar otro también determinante o puede estar o un adjetivo, pero siempre hace referencia a un nombre, siempre están ahí, está hablando de ese nombre, está presentando al nombre, ¿ya? Y en este caso, eso es en el determinante, pero en el pronombre no. En el pronombre es el que representa, el que está reemplazando al mismo nombre. Por eso tenemos lo mismo, tienen esa diferencia, esa denominación de pronombres demostrativos. Demuestra, pero es un pronombre, no es un determinante, es un pronombre, ¿ya? Dice por eso, y también lo mismo que los determinantes, indica cercanía o lejanía respecto a las tres personas gramaticales. Perdón, entonces tenemos en singular y en plural, tanto en masculino y femenino, y el neutro. Entonces, masculino, tenemos este, ese, aquel. Por ejemplo, cuando es un determinante demostrativo, decimos, este carro cayó.
Ahora yo lo voy a convertir en demostrativo. Este cayó. ¿Se dan cuenta? Este cayó. Y suficiente. Ya ahí es un pronombre. Ya está reemplazando a todo el nombre. ¿Ya? Entonces, este, ese, aquel. En femenino, esta, ese, aquella. Esta chica, esta chica juega. Yo digo, esta juega. Y es más, estoy hablando de una que está cercana a lo que yo estoy hablando. Si yo digo, esa chica juega, y le convierto en un pronombre demostrativo, esa juega. Ya no está cerca mía, sino está un poco más lejos. Ahora si yo digo, aquella chica juega. Ahí todavía es un determinante demostrativo, pero sigo, aquella juega, recién se convierte en un pronombre, porque estoy reemplazando a todo el nombre. Aquella juega, y está más lejos, ¿no? Esta, esa, aquella juega. Ya, de acuerdo a la ubicación, ¿no? Muy bien, eso es en singular y en plural. Tenemos tanto en singular y en plural. Estos, esos, aquellos. Estas, esas, aquellas. En neutro, esto, eso, aquellos. Aquellos también puede funcionar como en neutro, ¿ya? Y masculino. Eso depende del contexto. Ahora em, estamos viendo solamente morfológicamente. Ya les dije. Y si les doy ejemplo en oraciones, es para que más o menos se ubique, ¿ya? Hagamos la diferencia con los determinantes. Ya en oraciones no vamos a estudiar estas palabras, sino vamos a ver cómo funcionan los pronombres. El objeto directo, el objeto indirecto, el núcleo, los núcleos, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver entonces. Sigamos. Ejemplos. Este pone orden en la oficina. Este. Puede ser, este jefe pone orden en la oficina. Cuando digo este jefe, entonces, este jefe estamos haciendo referencia que es una persona, este jefe, ya de un rango mayor. Pero ya no quiero decir este jefe. Este pone orden en la oficina. Hay una cosa muy interesante con este pronombre demostrativo, que algunos se podría hasta ubicarse como un despreciativo. Este, este no me cae. Ya se dan cuenta, es como ya darle lo peor, este no me cae. Esta, esta es, esta es, esta es, no sé, cualquier cosa que se les ocurra, esta es una persona mala. O sea, no sé, ya le ponen un énfasis con ese demostrativo, ¿no? Parece algo despectivo también. Entonces, otro, eso es lo mejor que conozco. Eso. Estamos hablando que es un neutro, ¿ya? Eso, cuidado. Este es en masculino o ese es en masculino. Femenino es esta o esa. No es el masculino sería eso, sería ese. Hay que tener cuidado en esto entre masculino y el neutro. Neutro es en esto, eso, ¿ya? Principalmente eso de ahí. Dile a ese que se vaya. Dile a ese que se vaya. Cuando nosotros utilizamos ese, en todo caso, este, esta o esas, son demostrativos, pero más la utilizamos en un sentido peyorativo. Porque por nosotros, dile a él que se vaya. Pero cuando hablamos de ese, como que tiene un sentido peyorativo, o sea, despreciativo, si quieren decirlo. Peyorativo y despreciativo es lo mismo, ¿ya? Pero peyorativo, ¿ya? Hay que tener. Y eso seguramente se habrán dado cuenta al momento de que escuchan a otras personas. Siguiente, entonces. Eso es en el cuanto de lo que son demostrativos. Vamos a ver ahora los pronombres posesivos, como dice el nombre, lo que se posee, ¿ya? Ahora, acá arriba les dije, por ejemplo, el mío, pero
Acá no pertenece porque estos son pronombres personales, cuidado, personales. En cambio, cuando es mío es posesivo, ¿ya? Dice, indicas posesión o pertenencia de alguien o algo respecto de cualquiera de estas tres personas gramaticales que actúan como poseedores y a los cuales se refiere. Tenemos también de primera, segunda, tercera persona. Acá solo tenemos masculino y femenino en los demostrativos. Este es aquel, es solamente la ubicación. Acá no tenemos personas, ¿ya? El demostrativo. Cuidado, no tenemos en el demostrativo, no tenemos persona, pero sí tenemos lejanía de acuerdo a la situación respecto al espacio, ¿ya? En cambio, acá tenemos persona, al igual que los personales. En los posesivos tenemos de persona. Perdón. Primera persona, mío, nuestro, vuestro. Y sus femeninos y plurales. Míos, nuestros, mías, míos, mías. Nuestros, nuestras, vuestros, vuestras. Ya sabemos que vuestro no lo utilizamos nosotros. En unas ocasiones de nuestro lenguaje o de uso del lenguaje será el 0.01%. Y esto todavía, mucho todavía creo que le doy. Entonces, tenemos esos. Segunda persona, tuyo y vuestro. Como les dije, vuestro no lo utilizamos, más utilizamos el tuyo. Tanto en femenino y masculino. Tuya, tuyas. Tuyos, tuyas. Tercera persona. Suyos, suyas, suya. Suyo, suyas. Suyo, suyos. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo haría una diferencia de primera, segunda, tercera persona? Que en la primera persona comienza siempre con M, el mío. O siempre está la M, ya está. En segunda persona con la T. Y en tercera persona con la S. Por ejemplo, acá tenemos, miren. Primera persona, M, me, la mi. Y en conmigo también tenemos la M, la mi. Segunda persona, tenemos la tú, la T, la ti y la contigo. Mira, ahí está la tita, la tica, está claro, ¿no? La T. Tercera persona, tenemos la C, la sí y también en consigo, en la sí. ¿Listo? ¿Ya ve? No hay tanto problema, no sean problemas. Ahí rápido, rápido no me sepan. Relacionen esa letra con segunda persona, por ejemplo, la T. La mi con primera persona y la S con tercera persona. ¿Listo? Y está casi en orden. Primera, segunda persona. Mira, en el abecedario, ¿cómo está? A, B, C, M, M, N. Primero está la M. M, N, O, P, Q, R, S. Ah, ya, me he equivocado. Perdón, que pensé que la S era después. Pero después la T es la S. Bueno, dejemos eso de lado, ¿ya? Muy bien. Ejemplos. Vamos a ver de ejemplos de los posesivos. Recuerden, los posesivos nos tienen que dar esa idea de posesión y reemplaza, igual que los demostrativos. Vamos a ver, miren. Ejemplo, necesito el tuyo, ya que el mío lo dejé en casa. Necesito el tuyo. Ahí está reemplazando a un objeto. En todo caso, es a un pronombre, a alguien, a una cosa en este caso. Necesito el tuyo, ya que el mío lo dejé en casa. Siguiente, el mío, o sea, puede ser mi carro, está reemplazando a carro, ¿no es cierto? El mío, sí, bueno, en este caso ya no sería un objeto, sería ver, porque dice, en la oración dice, el mío siempre llega temprano. El carro, pues, no se mueve solo, ¿no? Aunque podría ser, o sea, alguien está diciendo, el mío, están hablando así, mi carro siempre llega temprano. El mío siempre llega temprano, también diría. El mío también llega temprano.
También el mío siempre llega temprano. Estaríamos conversando, a ver, dice, mi carro siempre llega temprano. Y la otra persona dice, también el mío llega temprano. ¿A qué hace referencia? Al carro, ¿no es cierto? Segundo dice, los suyos fueron descubiertos por los nuestros. Ahí tienen suyos y nuestros. Voy a hacerlo más rápido porque es que es un tema largo ya, chicos, por eso también estoy demorando. Pronombres numerales, así como dice en los determinantes, hemos visto, de acuerdo a lo que hay, a lo que están en los determinantes, cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos. Entonces, los cardinales, los que conocemos, uno, 2, 3, reemplazan al nombre. Recuerden que los pronombres siempre reemplazan al nombre, por eso son cardinales. Entonces, 32 llegaron tarde al colegio. No dices el 32, dicen 32 llegaron. ¿A qué hace referencia? A los alumnos. 32 llegaron al colegio. 16 están felices en el concierto. ¿Quiénes están felices? Los 16. Esos 10, está hablando de los 16, ¿no es cierto? Personas. Siguiente. Ordinales indican ubicación, orden en una serie de numérica. Ejemplo, el quinto nunca dijo la verdad. Está haciendo referencia a un lugar, pero de una persona también, el lugar de una persona. El que llegó quinto en un lugar, ¿no es cierto? El quinto nunca dijo la verdad. Lo primero es lo primero, siempre hablamos. Lo primero es lo primero. Múltiplos indica a veces de unidad se han incrementado o multiplicado. Ejemplos. Tenemos el triple quiero. Sería ahí, el triple quiero, casi no hablamos de esa forma. Lo que decimos es, quiero el triple, ¿no es cierto? Y tomó el doble. Recuerden, chicos, sobre todo en los múltiplos, tiene que haber un artículo, no un artículo, un determinante. En este caso está el artículo, el doble, lo está sustantivando. O sea, y eso significa que es un pronombre. ¿Ya? Acá tenemos la misma forma, el quinto. ¿Ya? Tenemos también en lo primero, lo está sustantivando. Ese lo está sustantivando. Tengan presente cómo está, necesariamente tiene que haber, en su mayoría de veces, no siempre, tiene que estar al lado de determinantes para que sean un pronombre en este caso. ¿Ya? Partitivos son los que llamamos también fraccionarios, indican cada una de las partes iguales en las que se ha dividido el todo. Ejemplo, dice, solo comió la 18ª. Ahí está, también tiene un artículo, miren, un determinante ahí. Dice, la 18ª. La 20ª sería para mí. Está haciendo referencia a tal vez una torta. La 20ª parte, pues, ¿no? La 20ª será para mí. Entonces está haciendo referencia. Y es más, está al lado de un artículo. Muy bien, tenemos pronombres indefinidos. Sustituyen al sustantivo indicando una cantidad o entidad imprecisa. Ya sabemos que indefinido es algo que es un plural, pero no sabemos la cantidad, ¿no? Su exactitud. No siempre es una en plural, pero nos da una cantidad que no sabemos su exactitud. Entonces dice, tenemos ahí alguien, nadie, algo, nada, cualquiera, alguno, algunos, alguna, algunas, ninguno, ningunas, todo, todas, todas, muchos, muchas, pocos, pocas, varios, varias, uno, unos, una, unas, otro, otras, otra, otras. Muy bien. Vamos a ver ahora entonces. Ejemplo, dice, alguien ya dio esa respuesta. Pocos sobrevivieron al atentado. Entonces, alguien, no sabemos, alguien ya dio esa respuesta. Ese alguien es un pronombre, porque está reemplazando a alguna persona. Alguien ya dio esa respuesta. Pocos sobrevivieron al atentado. Pocos, de la misma forma, esos pocos está reemplazando a unas personas. Sobrevivieron al atentado. Muy bien.
Ahora vamos a ver estos chicos. Ustedes van a hacer, me van a mandar. Ojo, estoy repitiendo. Me van a mandar por mensaje de texto. Es decir, van a hablar, van a poner ahí. Ella debería quedarse como los chicos a ayudar a su padre, a su viejo padre en sus últimos años. Acá hacen la respuesta. Dice, reconoce y clasifica los pronombres de la siguiente oración. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la 1 es ella. Ya hemos visto, ella es el pronombre de tercera, perdón, claro, el pronombre personal de tercera persona, femenino. Ella debería quedarse. Ahora, ¿cuál otro pronombre más? Tenemos se, que está al lado y junto, es un nombre proclítico que tenemos en quedarse, en se, que está al lado de un verboide, ¿no? Como los chicos a ayudar a su viejo padre en sus últimos años. Bueno, ya no tenemos más. Ese su no podría ser porque su padre te pertenece a tercera persona, no es. Entonces tenemos ella y se. Nada más. Acá ponen en donde está subrayado, ponen ahí. Suficiente. Ahí me escriben los pronombres, nada más. Y esto me mandan como mensaje de texto. Están escuchando, mensaje de texto. Y esto, ya como saben, va a estar en el Classroom. Muy bien. Chao, chao. Dicho esto, me voy. Y esto ya saben, va a estar en Classroom. ¿Ya? Chao, chao. Cuídense.